Me negué a compartir mi tarjeta con mi suegra. Mi esposo dijo, hoy mismo se la entregas o. El sol de abril calentaba las calles del barrio Condesa en Ciudad de México. Elena Ramírez, de 29 años, observaba con preocupación la pantalla de su celular mientras caminaba hacia la parada del Metrobús. Otra notificación del banco, un cargo de 4.500 pesos en una tienda de ropa exclusiva que ella jamás había visitado. Era el tercer cargo excesivo de la semana y todos tenían el mismo origen, su suegra, doña Guadalupe Ordóñez. No puede seguir así, murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de frustración y ansiedad. Elena subió al Metrobús abarrotado, tratando de mantener el equilibrio mientras el vehículo avanzaba por Insurgentes. Su mente repasaba una y otra vez la misma historia. Hacía 8 meses, su suegra le había pedido prestada su tarjeta adicional para una emergencia médica. Lo que debía ser un favor temporal se convirtió en una costumbre abusiva, con gastos cada vez más frecuentes y extravagantes que nada tenían que ver con necesidades reales. Al llegar a su oficina en el despacho contable donde trabajaba desde hacía 5 años, Elena trató de concentrarse en los estados financieros que debía revisar. Pero las notificaciones bancarias seguían llegando a su celular. A media mañana, no pudo más y llamó a su esposo, Alejandro. Ale, necesitamos hablar sobre tu mamá, dijo con la voz tensa. ¿Ahora qué pasó? Respondió él con tono cansado, como si ya supiera de qué se trataba. 3 cargos esta semana. Uno en el Palacio de Hierro, otro en una joyería y ahora 4.500 pesos en Polanco. Ya no puedo más, Alejandro. Voy a cancelar la tarjeta adicional. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz sonaba defensiva. Mi mamá está pasando por un momento difícil desde que papá falleció. Solo quiere sentirse mejor. Comprendo su dolor, pero han pasado 2 años y esto está afectando nuestras finanzas. El mes pasado apenas pudimos pagar la renta por todos sus gastos, explicó Elena, intentando mantener la calma. Siempre exageras. No son tantos gastos, y además, ¿no ganaste un bono en el trabajo? Podemos solventarlo. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Siempre era lo mismo, minimizar el problema, hacerla sentir culpable, utilizar cualquier ingreso extra para justificar los excesos de su suegra. Ese bono es para nuestro ahorro para la casa, Alejandro. Lo acordamos. ¿Ya no quieres que compremos nuestro propio lugar? Claro que sí, pero mi madre nos necesita ahora. La casa puede esperar. La conversación terminó como siempre, sin resolución, con Elena sintiéndose incomprendida y Alejandro molesto por lo que consideraba tacañería de su esposa hacia su madre. Al salir del trabajo, el cielo amenazaba tormenta. Elena decidió tomar un taxi en lugar del Metrobús, necesitaba llegar pronto a casa para enfrentar la situación de una vez por todas. Durante el trayecto hacia su departamento en la Colonia del Valle, repasó mentalmente lo que diría. Estaba decidida, cancelaría la tarjeta adicional al día siguiente, con o sin el apoyo de Alejandro. El departamento estaba vacío cuando llegó. Se quitó los zapatos de tacón que había usado todo el día y preparó un té de manzanilla para calmar sus nervios. Mientras esperaba a Alejandro, revisó nuevamente su aplicación bancaria. El panorama era desalentador, casi el 40% de sus ingresos del mes se había esfumado en compras de doña Guadalupe, desde ropa y perfumes hasta cenas en restaurantes caros con sus amigas. El sonido de la llave en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Alejandro entró, visiblemente tenso. Antes de que Elena pudiera hablar, él lanzó su maletín sobre el sofá y dijo, mi mamá me llamó llorando. Dice que fuiste grosera con ella por teléfono y la amenazaste con quitarle la tarjeta. Elena se quedó boquiabierta. Ni siquiera había hablado con su suegra ese día. ¿Qué? Ni siquiera he hablado con ella hoy, Alejandro. No sé de qué estás hablando. Siempre es lo mismo contigo, Elena. Mi mamá nunca ha sido suficientemente buena para ti. Desde que nos casamos has intentado alejarme de ella. La injusticia de la acusación golpeó a Elena como una bofetada.
Durante 3 años de matrimonio había soportado las intromisiones constantes de su suegra, sus comentarios sobre cómo debía vestirse, cocinar o mantener la casa. Había aguantado visitas sorpresa a cualquier hora, llamadas interminables a Alejandro para pedir favores, y ahora, este abuso financiero que amenazaba su estabilidad. Eso no es justo y lo sabes, respondió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. He tratado de llevarme bien con tu madre desde el principio, pero ella nunca me ha respetado. Y ahora está abusando de nuestra confianza con la tarjeta. ¿Abusando? Alejandro elevó la voz. Es mi madre. Todo lo que ha hecho por mí, por nosotros, y así le pagas. ¿Contando cada peso que gasta? No es cualquier peso, Alejandro. Son miles. Dinero que necesitamos para nuestro futuro, para la casa que queremos comprar. Estoy cansada de posponer nuestros sueños por los caprichos de tu madre. La discusión escaló rápidamente. Las palabras se volvieron más duras, los reclamos más antiguos salieron a flote, y el verdadero problema, la falta de límites con doña Guadalupe, quedó enterrado bajo años de resentimientos acumulados. Finalmente, Elena dijo las palabras que había estado conteniendo durante meses: mañana cancelaré la tarjeta adicional. No voy a seguir permitiendo que tu madre arruine nuestras finanzas. El rostro de Alejandro se transformó. La vena de su frente, que Elena conocía tan bien como señal de su furia contenida, palpitó visiblemente. No te atreverías, dijo en voz baja, amenazante. Ya lo decidí, Alejandro. Esto tiene que parar. Él se acercó a ella, su respiración agitada, los puños cerrados. Escúchame bien, Elena. Mi madre necesita esa tarjeta. Hoy mismo se la entregas o te juro que lo lamentarás. El silencio que siguió fue ensordecedor. En 6 años de relación, Alejandro nunca la había amenazado. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No reconocía al hombre frente a ella, con los ojos inyectados de rabia y el rostro contorsionado por la ira. ¿Me estás amenazando?, preguntó con voz temblorosa. Tómalo como quieras. Pero si cancelas esa tarjeta, nuestro matrimonio se acaba aquí mismo. Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. ¿Realmente su esposo estaba condicionando su matrimonio a una tarjeta de crédito para su madre? La realidad de su situación se hizo dolorosamente clara: no era solo un problema de dinero, era una cuestión de respeto, de prioridades, de quien realmente ocupaba el primer lugar en la vida de Alejandro. La lluvia que había amenazado todo el día finalmente comenzó a caer, golpeando con fuerza contra las ventanas del departamento. Elena miró hacia afuera, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal, igual que las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas. Necesito estar sola, dijo finalmente, tomando su bolso y las llaves del auto. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro, sorprendido por su reacción. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir aquí esta noche. Elena salió del departamento bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, sin plan, solo con la certeza de que había llegado a un punto de inflexión en su vida. Mientras conducía por las calles empapadas de la Ciudad de México, una extraña calma comenzó a reemplazar el dolor inicial. Por primera vez en mucho tiempo, veía con claridad lo que tenía que hacer. Detuvo el auto frente a un café en la Roma Norte. Sacó su celular y, con dedos temblorosos pero decididos, entró a la aplicación del banco. En pocos minutos, la tarjeta adicional quedó bloqueada. Luego, escribió un mensaje a su amiga Claudia: ¿puedo quedarme contigo unos días? Te explicaré cuando llegue. La respuesta llegó casi inmediatamente: mi casa es tu casa. Te espero. Mientras reiniciaba la marcha hacia el departamento de Claudia, Elena sintió una mezcla de miedo y liberación. No sabía qué sucedería con su matrimonio, pero por primera vez en años, había tomado una decisión pensando en ella misma, en su bienestar, en su futuro. La lluvia seguía cayendo implacable sobre la ciudad, lavando las calles, limpiando el aire, como si quisiera darle a Elena la oportunidad de un nuevo comienzo. El primer paso estaba dado. La gota que derramó el vaso finalmente la había impulsado a actuar. Lo que vendría después era incierto, pero una cosa quedaba clara:
Ya no habría más tarjeta adicional para doña Guadalupe, y con esa decisión, Elena comenzaba a reclamar no solo su independencia financiera, sino también su dignidad. La luz matutina se filtraba por las cortinas del pequeño departamento de Claudia en la colonia Narvarte. Elena abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento antes de recordar los eventos de la noche anterior. Su teléfono, en modo silencioso desde que salió de su casa, mostraba 27 llamadas perdidas y más de 50 mensajes de Alejandro, cada uno más desesperado que el anterior. ¿Dónde estás? Vuelve a casa. Por favor, contesta el teléfono. Lo siento, no debí hablarte así. Mi mamá está preocupada por ti. Si no regresas hoy, no sé qué voy a hacer. El último mensaje, enviado a las 3:42 de la madrugada, le provocó un nudo en el estómago. Acabo de ver que cancelaste la tarjeta. Mi mamá está devastada. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Elena dejó el teléfono sobre la mesita de noche y se incorporó lentamente. El sofá-cama que Claudia había preparado para ella resultó sorprendentemente cómodo, pero el peso de la situación le había impedido dormir profundamente. Buenos días, la voz de Claudia llegó desde la pequeña cocina, donde preparaba café. ¿Cómo amaneciste? Honestamente, no lo sé, respondió Elena, pasándose una mano por el cabello enredado. Gracias por dejarme quedar. Claudia se acercó con 2 tazas de café humeante y se sentó junto a ella. Para eso estamos las amigas. Anoche no quisiste contarme mucho, pero cuando estés lista para hablar, aquí estoy. Elena tomó un sorbo de café, agradeciendo el calor que le recorría la garganta. Las palabras comenzaron a fluir casi sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando este momento durante años. Le contó a Claudia todo: los abusos financieros de doña Guadalupe, la ceguera de Alejandro ante el comportamiento de su madre, las constantes intromisiones en su matrimonio, y finalmente, el ultimátum de anoche. Claudia escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Elena terminó, su amiga la miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de todo esto? No son los gastos, ni siquiera la manipulación de tu suegra. Es que Alejandro te amenazó. Te puso a elegir entre él y tu bienestar económico. Eso no es amor, Elena. Las palabras de Claudia fueron como un balde de agua fría. En el fondo, Elena lo sabía, pero escucharlo de alguien más lo hacía real, innegable. Tengo miedo, Claudia, admitió, con la voz quebrada. Tengo miedo de perder mi matrimonio, pero también tengo miedo de seguir viviendo así. Lo sé. Y es normal tener miedo. Pero más miedo me daría seguir en una relación donde tu valor se mide por cuánto estás dispuesta a sacrificar. El teléfono de Elena sonó nuevamente. Era Alejandro otra vez. Con un suspiro, decidió contestar, poniendo la llamada en altavoz para que Claudia pudiera escuchar. ¿Dónde rayos estás? La voz de Alejandro sonaba entre enojada y aliviada. Llevo toda la noche buscándote. Mi mamá está muy alterada. Estoy bien, me quedé con Claudia, respondió Elena con calma. Necesitaba espacio para pensar. ¿Pensar? Desapareciste sin decir nada. Y cancelaste la tarjeta, Elena. ¿Tienes idea de cómo se siente mi mamá? Cree que la odias. Elena cerró los ojos, buscando paciencia. No la odio, Alejandro. Solo puse un límite necesario. Esa tarjeta estaba destruyendo nuestras finanzas y tú lo sabes. Exageras como siempre. No eran tantos gastos. ¿No? ¿Quieres que te envíe el estado de cuenta? ¿Los 38,000 pesos del mes pasado te parecen poco? El silencio al otro lado de la línea confirmó lo que Elena sospechaba. Alejandro nunca había revisado realmente los estados de cuenta, creyendo ciegamente en la versión minimizada que su madre le presentaba. Mira, continuó Elena, necesito unos días para mí. Para pensar qué quiero hacer con nuestro matrimonio. ¿Qué? La voz de Alejandro subió una octava. ¿Estás hablando de separarnos? ¿Por una tarjeta de crédito? No, Alejandro. No es por la tarjeta. Es por tu amenaza, por tu falta de apoyo,
por poner a tu madre por encima de nuestra relación una y otra vez. Eso no es justo, Elena. Estaba molesto anoche, dije cosas que no sentía. Vuelve a casa y hablamos. No hoy. Necesito espacio. Bien, el tono de Alejandro se volvió frío. Tómate tu espacio. Pero mientras lo haces, mi mamá vendrá a quedarse conmigo. No puede estar sola después de lo que le hiciste. Elena sintió una punzada de frustración. Incluso ahora, Alejandro seguía priorizando a su madre, haciéndola sentir culpable por establecer un límite saludable. Haz lo que creas mejor, respondió, tratando de mantener la compostura. Te llamaré cuando esté lista para hablar. Después de colgar, Elena miró a Claudia con una mezcla de dolor y determinación. Tu suegra en tu casa y tú aquí. Muy conveniente, ¿no? Comentó Claudia, con una mueca de disgusto. Exactamente lo que ella quería desde el principio, suspiró Elena. Ahora necesito decidir qué hacer. No puedo quedarme contigo para siempre. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Pero también deberías hablar con un abogado, solo para conocer tus opciones. La sugerencia tomó a Elena por sorpresa. Un abogado significaba considerar seriamente la posibilidad de un divorcio, algo que hasta ayer parecía impensable. No estoy segura de estar lista para eso, Claudia. No es para tomar una decisión ahora, solo para estar informada. Mi prima Lorena es abogada familiar. Puedo llamarla si quieres. Tras un momento de duda, Elena asintió. Esa misma tarde, Elena se reunió con Lorena en un café discreto en Polanco. La abogada, una mujer de unos 40 años con expresión serena y voz pausada, escuchó atentamente su historia antes de ofrecer su perspectiva profesional. Lo que estás experimentando es una forma de abuso económico y emocional, Elena, explicó Lorena. Y lamentablemente, es más común de lo que crees, especialmente cuando hay familiares políticos involucrados. Nunca lo había visto así, confesó Elena. Siempre pensé que era yo quien estaba siendo egoísta. Es parte del ciclo de manipulación. Te hacen sentir culpable por establecer límites sanos. Pero lo que hiciste al cancelar esa tarjeta fue un acto de autoprotección completamente justificado. Lorena le explicó sus opciones legales, desde una separación temporal hasta un divorcio, pasando por mediación familiar. Le habló sobre la división de bienes, el departamento que rentaban a nombre de ambos y las cuentas bancarias compartidas. Por ahora, te recomendaría abrir una cuenta bancaria solo a tu nombre, si no la tienes ya, y transferir ahí al menos parte de tus ingresos, aconsejó Lorena. No es que estés robándole a tu esposo, es proteger tu patrimonio mientras decides si pueden resolver esto. Elena tomó notas mentales de todo, sintiendo cómo su perspectiva cambiaba gradualmente. Lo que antes veía como un problema de comunicación o de establecer límites con su suegra, ahora lo reconocía como algo potencialmente más grave y sistémico. Al salir de la reunión, Elena decidió caminar por Chapultepec para aclarar sus ideas. El parque estaba lleno de familias disfrutando del domingo, parejas paseando de la mano, niños corriendo tras las ardillas. Escenas cotidianas de felicidad que ahora le parecían distantes, casi irreales. Su teléfono vibró. Un mensaje de su jefe, Ricardo: Elena, sé que es domingo, pero necesito hablar contigo urgentemente. ¿Podrías pasar por la oficina mañana temprano antes de la Junta General? El tono inusual del mensaje le provocó inquietud. Ricardo nunca escribía en domingo a menos que fuera una verdadera emergencia. ¿Qué podría ser tan urgente? La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando Elena entró a la oficina de Ricardo a las 7:30 de la mañana. Su jefe, habitualmente jovial y relajado, mostraba una expresión grave que intensificó su preocupación. Siéntate, por favor, Elena, dijo Ricardo, señalando la silla frente a su escritorio. Lo que tengo que decirte es delicado. Me estás asustando, Ricardo. ¿Qué sucede? Recibí una llamada muy extraña el viernes por la tarde, después de que te fuiste. Era tu suegra, doña Guadalupe. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Mi suegra? ¿Qué quería? Estaba furiosa.
Dijo que habías cancelado una tarjeta que le habías prometido, y que eso demostraba que eras una persona poco confiable. Insinuó que si eras capaz de traicionarla a ella, también podrías estar haciendo algo indebido en la empresa. Eso es absurdo, Ricardo. Yo jamás, lo sé, Elena, la interrumpió él, levantando una mano conciliadora. Conozco tu trabajo y tu integridad. Pero tu suegra no se detuvo ahí. Amenazó con contactar a varios de nuestros clientes importantes, con quienes aparentemente tiene conexiones, para hablarles mal de ti y de la empresa si no te disciplinábamos. La sangre de Elena hirvió de indignación y vergüenza. Era inconcebible que doña Guadalupe hubiera llegado tan lejos. Ricardo, lo siento muchísimo. No tenía idea de que haría algo así. No te disculpes. No es tu culpa, Ricardo suspiró profundamente. Pero necesito saber qué está pasando, Elena. No por chisme, sino porque debo proteger a la empresa y a ti como mi empleada. Con el corazón palpitando aceleradamente, Elena le contó la situación a grandes rasgos, los abusos financieros de su suegra, el ultimátum de Alejandro, su decisión de tomar distancia temporalmente. Ahora entiendo, dijo Ricardo cuando ella terminó. Y quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. No voy a permitir que esa señora afecte tu carrera profesional. Gracias, Ricardo. Pero, ¿qué pasa con los clientes que mencionó? No quiero causar problemas a la empresa. De eso quería hablarte también. Revisé los clientes que mencionó y, curiosamente, 2 de ellos ya habían expresado algunas preocupaciones el viernes mismo. Preocupaciones vagas sobre la supuesta falta de transparencia en algunos estados financieros que tú manejas. Elena se quedó sin aliento. La capacidad de doña Guadalupe para manipular y dañar parecía no tener límites. Es completamente falso. Todos mis informes son meticulosos, están auditados, lo sé, Elena. Por eso estoy tranquilo. Pero necesitaba advertirte porque esto ya dejó de ser un asunto puramente personal. Está afectando tu ámbito profesional. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elena, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Por lo pronto, voy a reasignar temporalmente esas cuentas a otros colegas, no porque dude de ti, sino para protegerte mientras se calma la situación. Y te sugiero que documentes todo, los gastos no autorizados de tu suegra, estas amenazas, cualquier comunicación con ella o tu esposo que pueda ser relevante. Por si acaso. Elena salió de la oficina de Ricardo sintiéndose como si hubiera recibido un golpe físico. La intervención de doña Guadalupe en su trabajo era un nuevo nivel de agresión que no había anticipado. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para vengarse? La Junta General transcurrió como en una nebulosa. Elena apenas pudo concentrarse, pensando en las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Durante la pausa para el café, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Diga? Contestó con cautela. ¿Elena Ramírez?, preguntó una voz femenina que no reconoció. Soy Marcela, la hermana de Alejandro. Necesitamos hablar. Elena se tensó instantáneamente. En 3 años de matrimonio, había visto a Marcela apenas un puñado de veces. Vivía en Guadalajara y, a diferencia de su hermano, había mantenido una distancia saludable de su madre. Marcela, qué sorpresa. ¿Está todo bien? No realmente, la voz de Marcela sonaba preocupada. Me llamó mi mamá ayer, histérica, diciendo que la habías dejado sin forma de pagar sus medicinas y que Alejandro estaba devastado. Conozco a mi madre lo suficiente para saber que hay mucho más en esta historia. ¿Podemos vernos? La propuesta tomó a Elena por sorpresa. Nunca había tenido una relación cercana con su cuñada, pero siempre le había parecido la más sensata de la familia. Claro. ¿Cuándo? Estoy en la ciudad. ¿Te parece hoy a las 2 de la tarde? Hay un café cerca del Ángel de la Independencia que se llama La Esquina. Es discreto. Ahí estaré. El encuentro con Marcela resultó ser un punto de inflexión que Elena no esperaba. Su cuñada, una mujer de 38 años con el mismo rostro anguloso de Alejandro pero con ojos más perspicaces, fue directa desde el primer momento.
Mi madre ha sido así toda la vida, explicó Marcela mientras revolvía su café. Manipuladora, controladora, experta en hacer sentir culpable a cualquiera que se atreva a ponerle límites. Mi papá vivió bajo su yugo durante 40 años, y cuando finalmente murió, parecía más liberado que triste, si soy honesta. Alejandro nunca me contó eso, murmuró Elena, sorprendida por la franqueza de su cuñada. Porque él no lo ve. O no quiere verlo. Desde niño fue el favorito de mamá, su hombrecito, el que siempre la defendía y consolaba. Ella cultivó esa dependencia emocional como quien cultiva una planta venenosa. Por eso me fui a Guadalajara apenas pude, para escapar de esa dinámica tóxica. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Marcela suspiró profundamente. Porque estoy preocupada por ti y por mi hermano. Lo que está haciendo mi madre, usar la tarjeta, manipular a Alejandro, incluso meterse con tu trabajo, es exactamente lo que le hizo a mi excuñada, la esposa de nuestro hermano mayor, Carlos. ¿Carlos? Alejandro nunca mencionó tener otro hermano. No me sorprende, Marcela sonrió tristemente. Carlos se divorció hace 12 años y se fue a vivir a España. No ha vuelto a México desde entonces, y mi madre prohibió mencionar su nombre. Para ella, Carlos está muerto porque se atrevió a elegir a su esposa sobre ella. La revelación fue como una pieza final encajando en un rompecabezas. De pronto, la conducta de doña Guadalupe, su obsesión por controlar a Alejandro y el miedo de éste a contrariarla, adquirían un nuevo y perturbador significado. ¿Qué pasó exactamente con Carlos y su esposa? Preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Muy similar a lo tuyo. Mi madre comenzó a pedirles dinero, luego a quedarse en su casa por temporadas cada vez más largas, a criticar cada decisión de Lucía, su esposa. Carlos intentó establecer límites, pero mamá lo chantajeaba emocionalmente. Cuando Lucía finalmente puso un ultimátum, mi hermano tuvo que elegir. Escogió a su esposa, y mamá desató una campaña de destrucción que incluyó desde rumores en la familia hasta llamadas al trabajo de Lucía insinuando cosas terribles. Finalmente, se divorciaron por todo el estrés, y Carlos se fue del país para reconstruir su vida. Elena sintió un escalofrío. Era como escuchar su propio futuro si las cosas seguían el mismo patrón. ¿Y crees que eso es lo que intenta hacer conmigo ahora? Estoy segura. Mi madre percibe a cualquier mujer que ame a mi hermano como una amenaza a su control. Y hará lo que sea necesario para eliminar esa amenaza. Lo hizo con Lucía, y ahora lo está haciendo contigo. ¿Alejandro sabe esto? ¿Sobre Carlos y Lucía? Conoce la versión de mamá, que Lucía era una ambiciosa que alejó a Carlos de su familia. Nunca ha querido escuchar otra versión. Marcela tomó las manos de Elena sobre la mesa, mirándola con intensidad. Elena, no estoy aquí para decirte qué hacer con tu matrimonio. Eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero quería que supieras la verdad, que entendieras que no estás loca ni eres egoísta. Que lo que estás viviendo es real y tiene precedentes. Las lágrimas que Elena había contenido todo el día finalmente brotaron. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, se sentía validada, comprendida. Gracias, Marcela. No sabes lo que significa para mí escuchar esto. Hay algo más que debes saber, agregó Marcela, bajando la voz. Hablé con Alejandro esta mañana. Está confundido, dolido, pero sobre todo, asustado. Parte de él sabe que lo que está haciendo mamá está mal, pero tiene terror de enfrentarla, de perderla. Es un miedo irracional que ella ha cultivado en él desde niño. ¿Crees que podría cambiar? ¿Qué podría ver la realidad? Marcela consideró la pregunta por un momento. Con tiempo, distancia de mi madre y quizás terapia, sí, podría. Pero el cambio tendría que venir de él, de un deseo genuino de sanar esa relación enfermiza. Y para ser sincera, no sé si está listo para eso todavía. Al despedirse, Marcela le dio a Elena su número y le prometió mantenerse en contacto. También le ofreció el contacto de Carlos en España, por si alguna vez quería hablar con alguien que hubiera pasado por una situación similar. Elena caminó de regreso a casa de Claudia con la mente llena de nueva información,
viendo su matrimonio bajo una luz completamente diferente. La existencia de Carlos, otro hijo exiliado por atreverse a contradecir a doña Guadalupe, era la prueba definitiva de que no enfrentaba solo un problema financiero o de límites, sino un patrón familiar destructivo profundamente arraigado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el sofá cama de Claudia, Elena tomó una decisión. No permitiría convertirse en otra Lucía, destruida por la toxicidad de doña Guadalupe. Pero tampoco estaba lista para renunciar a Alejandro, al hombre del que se había enamorado, que ella sabía que seguía existiendo bajo capas de manipulación y miedo. Mañana daría el primer paso para confrontar esta situación de frente. Ya no huiría ni se escondería. Era hora de romper el ciclo, de alguna manera. Si Alejandro podía acompañarla en ese proceso, quizás habría esperanza para su matrimonio. Si no, al menos ella saldría de esta situación con su dignidad y autonomía intactas. Con esa resolución en mente, finalmente se durmió, por primera vez en días con un sueño profundo y reparador. La mañana del martes amaneció despejada, un contraste con la tormenta emocional que Elena llevaba dentro. Después de una ducha rápida y un café en la cocina de Claudia, tomó su teléfono y respiró profundo antes de hacer la llamada que había postergado. ¿Elena? La voz de Alejandro sonó sorprendida, como si no esperara que ella se comunicara tan pronto. Necesitamos hablar, Alejandro. Cara a cara. ¿Puedes reunirte conmigo hoy después del trabajo? Claro, respondió él, con un tono que mezclaba alivio y ansiedad. ¿Vendrás a casa? No. Prefiero un lugar neutral. ¿Te parece bien el café junto al Parque México a las 6? Ahí estaré. Elena, yo, hablaremos cuando nos veamos, lo interrumpió ella con firmeza. Por favor, ven solo. Es importante. Después de colgar, Elena se preparó para su día laboral, consciente de que la conversación que tendría esa tarde podría determinar el rumbo de su futuro. Al llegar a la oficina, se encontró con Ricardo en el pasillo. Elena, ¿cómo estás? Preguntó su jefe, con genuina preocupación. Mejor, gracias. Voy a enfrentar la situación hoy. Ricardo asintió comprensivamente. Mientras tanto, tengo buenas noticias. Hablé personalmente con los clientes que mencionó tu suegra. Les expliqué, sin entrar en detalles personales, que habíamos recibido información incorrecta y que tu trabajo siempre ha sido impecable. Estaban confundidos por las llamadas que recibieron, pero confían en la empresa y en mí. Así que no hay nada de qué preocuparse por ese lado. Gracias, Ricardo. No sé cómo agradecerte. Haciendo tu trabajo excelente como siempre, sonrió él. Y recuerda, si necesitas tiempo o apoyo, solo dímelo. La jornada transcurrió con una extraña mezcla de normalidad y tensión. Elena se sumergió en sus tareas habituales, encontrando cierto consuelo en la rutina y en los números que siempre habían sido su refugio. A media tarde, recibió un mensaje de Marcela, hablé otra vez con Alejandro. Está más receptivo. Creo que es un buen momento para la conversación. Estoy contigo en esto. A las 5:45 de la tarde, Elena ya estaba en el café acordado, en una mesa discreta al fondo del local. Sus manos temblaban ligeramente mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa de madera. Cuando vio a Alejandro entrar, su corazón dio un vuelco. Se veía cansado, con ojeras marcadas y el cabello despeinado, tan diferente del hombre meticuloso que ella conocía. Gracias por venir, dijo Elena cuando él se sentó frente a ella. No podía no hacerlo, respondió Alejandro, mirándola intensamente. Te extraño, Elena. La casa se siente vacía sin ti. ¿Incluso con tu madre ahí? Preguntó ella, sin poder evitar un tono ligeramente mordaz. Alejandro desvió la mirada. Sobre eso, se fue ayer. Tuvimos una discusión. La revelación sorprendió a Elena. ¿Discutieron? ¿Por qué? Marcela vino a visitarnos. Y digamos que las cosas se pusieron intensas. Marcela me contó sobre Carlos, dijo Elena directamente, decidida a no andarse por las ramas.
sobre cómo tu madre destruyó su matrimonio y lo alejó de la familia. Alejandro se tensó visiblemente, sus manos apretaron la taza de café que acababa de servirle la mesera. Mi hermana siempre exagera, murmuró, pero sin la convicción habitual cuando defendía a su madre. ¿Es exageración que tu hermano vive en otro continente y no ha vuelto a México en 12 años? ¿Es exageración que tu madre acudió a mi trabajo para intentar sabotear mi carrera? ¿Qué? El rostro de Alejandro palideció. ¿De qué estás hablando? Elena le contó sobre la llamada de doña Guadalupe a Ricardo, las insinuaciones sobre su integridad profesional, las amenazas a los clientes. Con cada detalle, Alejandro parecía hundirse más en su silla, como si cada palabra fuera un golpe físico. No lo sabía, dijo finalmente, con voz apenas audible. Juro que no tenía idea, Elena. Te creo. Pero eso no cambia lo que hizo, ni lo que has permitido que haga durante todo nuestro matrimonio. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Afuera, la tarde comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, las luces de la calle se encendían una a una. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Preguntó Elena de repente. En aquella conferencia de finanzas. Me dijiste que lo que más admirabas de mí era mi independencia, mi fortaleza. ¿Qué pasó con ese Alejandro? El que apoyaba mis sueños, el que planeaba un futuro conmigo. Los ojos de Alejandro se humedecieron, algo que Elena había visto pocas veces en 6 años de relación. Sigo aquí, dijo él con voz entrecortada. Solo que, es complicado, Elena. Mi madre, ella no siempre fue así. Después de que papá murió, se aferró a mí de una manera que no supe manejar. Y luego, hizo una pausa, como si reuniera valor. Lo que Marcela te contó sobre Carlos es verdad. Yo estaba tan enojado con él por abandonar a la familia, por elegir a Lucía, pero quizás, todo este tiempo, fue mamá quien lo alejó. No quizás, Alejandro. Es lo que pasó. Y está pasando de nuevo, con nosotros. Alejandro asintió lentamente, como si finalmente aceptara una verdad que había estado negando por años. ¿Qué quieres que hagamos, Elena? ¿Todavía hay un nosotros para salvar? La pregunta flotó entre ellos, cargada de esperanza y miedo a partes iguales. Elena había pensado mucho en la respuesta durante los últimos días. Creo que hay un nosotros que vale la pena intentar salvar, dijo finalmente. Pero no bajo las mismas condiciones. Necesito un esposo, no un hijo de mamá. Necesito que establezca límites claros con tu madre, que priorice nuestra relación, nuestros sueños. Y sinceramente, creo que ambos necesitamos terapia, individual y de pareja. ¿Y si no puedo hacerlo? Preguntó él, con una vulnerabilidad que rompió el corazón de Elena. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Entonces tendré que seguir mi camino sola. Porque ya no estoy dispuesta a vivir como lo he hecho estos años, Alejandro. Me merezco más que ser el segundo lugar en la vida de mi esposo. La mesera se acercó para preguntar si deseaban algo más, interrumpiendo momentáneamente la intensidad de la conversación. Cuando se alejó, Alejandro tomó las manos de Elena entre las suyas, un gesto que ella no rechazó. Te amo, Elena. Más que a nada ni a nadie. Y quiero intentarlo. Quiero ser el hombre que mereces, el compañero que prometí ser cuando nos casamos. Las palabras son fáciles, Alejandro. Necesito acciones. Lo sé. Por eso ya pedí referencias para un terapeuta. Marcela me recomendó al que ella vio cuando se alejó de mamá. Y, hizo una pausa dramática, cancelé la tarjeta de crédito que tenía a nombre de mi madre en mi cuenta. No solo la adicional, sino la principal. La confesión dejó a Elena sin palabras. Era un paso concreto, tangible, que mostraba más determinación de la que hubiera esperado. Es un buen comienzo, dijo finalmente. Pero necesito tiempo, Alejandro. No puedo volver a casa de inmediato como si nada hubiera pasado. Lo entiendo. ¿Puedo llamarte? ¿Vernos de nuevo? Sí. Podemos empezar por ahí. Cuando salieron del café, 1 hora y media después, algo había cambiado entre ellos. No era una reconciliación completa,
pero sí un primer paso hacia un posible nuevo comienzo. Se despidieron con un abrazo cauto, cada uno llevándose consigo una mezcla de esperanza y aprensión sobre lo que vendría después. De regreso en casa de Claudia, Elena se sentía emocionalmente agotada pero extrañamente en paz. Le contó a su amiga cómo había ido la conversación, las promesas de Alejandro, sus propios límites establecidos. «Suena prometedor», comentó Claudia, sirviéndole una taza de té. «Pero recuerda, las personas no cambian de la noche a la mañana». «Lo sé. Por eso no estoy volviendo a casa todavía. Necesito ver acciones consistentes, no solo buenas intenciones». Sabia decisión, Claudia sonrió. «Y mientras tanto, ¿qué harás con lo de tu suegra y el trabajo?» Ricardo ya se encargó de neutralizar el daño en la oficina. En cuanto a doña Guadalupe, Alejandro prometió hablar con ella, establecer límites claros. Dijo que esta vez no dejaría que manipulara la situación. Esperemos que cumpla. Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo en la vida de Elena. Continuó quedándose con Claudia, pero comenzó a ver a Alejandro regularmente, cenas, paseos por Coyoacán, conversaciones largas y honestas donde ambos expresaban sus miedos y esperanzas. Alejandro inició terapia individual y le pidió a Elena que lo acompañara a una sesión para hablar sobre la posibilidad de comenzar terapia de pareja. Una semana después de su conversación en el café, Elena recibió una llamada inesperada mientras salía del trabajo. ¿Elena Ramírez?, preguntó una voz femenina desconocida. Sí, ¿quién habla? Soy Lucía Mendoza, la ex esposa de Carlos. Elena se detuvo en seco en medio de la acera, provocando que una persona detrás de ella casi tropezara. ¿Lucía? ¿Cómo? Marcela me contactó. Me contó lo que estás pasando con Guadalupe. Pensé que tal vez te ayudaría a hablar con alguien que pasó por algo similar. La llamada con Lucía resultó ser otra pieza crucial del rompecabezas. Durante casi una hora, Elena escuchó el relato detallado de cómo doña Guadalupe había sistemáticamente saboteado el matrimonio de Carlos y Lucía, usando tácticas sorprendentemente similares a las que ahora empleaba con ella. Lo más doloroso, confesó Lucía, fue ver cómo Carlos cambiaba, cómo se convertía en otra persona cuando su madre estaba involucrada. Un hombre fuerte, decidido, que se transformaba en un niño inseguro y obediente frente a ella. Intentamos terapia, pero para cuando Carlos realmente comenzó a ver el patrón, el daño ya estaba hecho. ¿Crees que habría sido diferente si hubiera reconocido el problema antes?, preguntó Elena, pensando en Alejandro. Quizás. No lo sé. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera sido más paciente, si hubiéramos tenido las herramientas que existen ahora para entender estas dinámicas familiares tóxicas. ¿Sigues en contacto con él? Ocasionalmente. Vive en Barcelona ahora, se volvió a casar, tiene 2 hijos. Es feliz, creo. Logró reconstruir su vida lejos de la influencia de su madre. Pero el precio fue alto, perdió contacto con casi toda su familia en México. ¿Y tú? ¿Cómo estás ahora? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bien. Me costó mucho superar no solo el divorcio, sino todo el trauma que vino con las acciones de Guadalupe. La terapia ayudó. Y el tiempo. Pero te llamaba para decirte algo importante, Elena, no estás sola en esto. Y si Alejandro realmente está dispuesto a hacer el trabajo difícil de establecer límites con su madre, de reconocer y sanar esos patrones, entonces tal vez tengan una oportunidad que Carlos y yo no tuvimos. Después de esa llamada, Elena se sintió extrañamente fortalecida. El conocer la historia completa de Carlos y Lucía, de boca de la propia Lucía, confirmaba que no estaba exagerando ni siendo injusta. Al mismo tiempo, las diferencias entre su situación actual y lo que había ocurrido 12 años atrás le daban esperanza. Alejandro parecía más dispuesto a ver la verdad que Carlos en su momento, y ella contaba con aliados que Lucía no tuvo, Marcela, Ricardo, Claudia, incluso la propia Lucía ahora. El verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas después del ultimátum inicial de Alejandro.
Elena había asistido ya a 2 sesiones de terapia de pareja con él, y aunque el proceso era doloroso y difícil, sentía que estaban haciendo progresos reales. Alejandro había mantenido su palabra de establecer límites con su madre, rechazando sus llamadas cuando se volvían manipuladoras, negándose a darle dinero o acceso a sus cuentas. Ese domingo, Elena finalmente accedió a pasar por su casa, seguía considerándola su casa a pesar de no haber dormido allí en semanas, para recoger más ropa y algunos documentos que necesitaba. Alejandro le había asegurado que estaría solo, que su madre no aparecería sorpresivamente. Elena llegó al departamento poco después del mediodía. El lugar estaba impecable, con el aroma de pan recién horneado flotando en el aire. Alejandro la recibió con una sonrisa nerviosa y le ofreció café. Gracias, dijo ella, aceptando la taza. Huele delicioso aquí. Hice pan de plátano, tu favorito, respondió él con timidez. Aunque no estoy seguro de si me quedó bien. La normalidad doméstica de la escena, tan familiar y a la vez tan distante ahora, provocó una oleada de nostalgia en Elena. Por un momento, pudo vislumbrar lo que habían sido, lo que podrían volver a ser si lograban superar esta crisis. Después de tomar café y probar el pan, que había quedado sorprendentemente bueno para ser la primera vez que Alejandro lo preparaba solo, Elena se dirigió a la habitación para recoger sus cosas. Estaba guardando algunos libros en una mochila cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta principal del departamento, seguido por la voz inconfundible de doña Guadalupe. Alejandro. Sé que estás ahí. Abre inmediatamente. Elena se quedó paralizada, su corazón latiendo aceleradamente. Alejandro apareció en la puerta de la habitación, con expresión de pánico. Te juro que no sabía que vendría, susurró. No respondí sus llamadas ayer y anteayer. Lo sé, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la calma en su voz. ¿Qué quieres hacer? Los golpes continuaron, ahora acompañados de gritos más fuertes. Alejandro Hernández. Soy tu madre. No puedes ignorarme así. Alejandro miró a Elena, luego hacia la puerta principal, y de nuevo a Elena. Parecía estar librando una batalla interna. Voy a hablar con ella, dijo finalmente, con una determinación que Elena no había visto en él desde hacía tiempo. Quédate aquí si quieres, o ven conmigo. Como prefieras. Iré contigo, decidió Elena. Somos un equipo, ¿no? Enfrentemos esto juntos. Cuando Alejandro abrió la puerta, doña Guadalupe entró como un torbellino, su rostro enrojecido por la ira. Se detuvo en seco al ver a Elena de pie junto a su hijo. ¿Qué hace ella aquí? Espetó, con desprecio en cada sílaba. Es su casa, mamá, respondió Alejandro con firmeza. La pregunta es ¿qué haces tú aquí sin avisar? ¿Desde cuándo necesito avisar para visitar a mi propio hijo? Exclamó doña Guadalupe, dejando caer dramáticamente su bolso en el sofá. No me has contestado el teléfono en días. ¿Así es como tratas a tu madre? ¿Así es como te enseñé a comportarte? Te he estado llamando, mamá. Pero cada vez que lo hago, terminas gritando o manipulando la conversación. Necesitaba un descanso. ¿Un descanso? El tono de doña Guadalupe se elevó. ¿De tu propia madre? Veo que ella te ha lavado el cerebro completamente. Señaló a Elena con un dedo acusador. Primero me quita mi tarjeta, luego a mi hijo. ¿Qué sigue? Era la oportunidad perfecta para que Alejandro cayera en el patrón habitual, disculparse, apaciguar a su madre, sacrificar la paz con Elena por complacer a doña Guadalupe. Elena contuvo la respiración, esperando ver qué haría él. Para su sorpresa y alivio, Alejandro se mantuvo firme. Mamá, esa tarjeta nunca fue tuya. Era de Elena, y tú abusaste de su confianza. Y nadie me está quitando de tu lado. Soy un adulto que toma sus propias decisiones. Te amo, eres mi madre, pero esto tiene que cambiar. ¿Cambiar? Doña Guadalupe soltó una risa amarga. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Mi amor por ti? ¿Mi preocupación? Todo lo que he hecho siempre ha sido por tu bien. No, mamá, la voz de Alejandro era suave pero firme.
Has hecho cosas por ti, no por mí. Usar la tarjeta de Elena para tus compras no era por mi bien. Insultar a mi esposa no es por mi bien. Llamar a su trabajo para intentar perjudicarla definitivamente no fue por mi bien. El rostro de doña Guadalupe palideció ante la mención del último incidente. No sé de qué hablas, murmuró, evitando mirar directamente a Elena. Sabes exactamente de qué hablo, mamá. Y eso se acabó. Ya no más intromisiones en nuestro matrimonio, ya no más manipulación, ya no más chantaje emocional. ¿Así es como me lo pagas? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de doña Guadalupe. Después de todo lo que he sacrificado por ti. ¿Así es como me lo pagas? No se trata de pagar nada, mamá. Se trata de establecer una relación adulta y saludable. Te amo y quiero que sigas siendo parte de mi vida, pero con límites claros. Doña Guadalupe miró a su hijo como si no lo reconociera. Luego a Elena, con un odio apenas disimulado. Esto es culpa tuya, siseó. Tú lo has puesto en mi contra, igual que Lucía hizo con Carlos. La mención de Lucía y Carlos fue la confirmación final de todo lo que Elena y Alejandro habían descubierto en las últimas semanas. El patrón era innegable ahora. Nadie me ha puesto en tu contra, mamá, intervino Alejandro. Mis ojos se han abierto, eso es todo. Y no voy a permitir que lo que pasó con Carlos se repita aquí. No voy a elegir entre mi esposa y tú, porque no debería tener que hacerlo. Pero si me obligas a esa elección, no te va a gustar el resultado. Las palabras de Alejandro flotaron en el aire como una sentencia. Doña Guadalupe lo miró fijamente durante varios segundos, como evaluando si hablaba en serio. Luego, sin decir nada más, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Cuando ella te abandone, como todas lo hacen, recuerda que tu madre siempre estará ahí para ti. Con esas palabras finales, salió del departamento, cerrando la puerta con un golpe que pareció sacudir todo el edificio. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Elena y Alejandro se quedaron inmóviles por un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, Alejandro se dejó caer en el sofá, temblando visiblemente. Lo hice, murmuró, entre incrédulo y aliviado. Finalmente lo hice. Elena se sentó a su lado y tomó su mano. Estoy orgullosa de ti, dijo con sinceridad. Sé lo difícil que fue. Tenía tanto miedo, confesó él. Toda mi vida he temido decepcionarla, perderla. Pero cuando amenazó nuestro matrimonio, cuando intentó dañar tu carrera, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, siendo su títere. Y tú tenías razón, Elena. Siempre tuviste razón. No se trata de tener razón, respondió ella, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. Se trata de construir una relación sana, de respetarnos mutuamente, de apoyarnos en nuestros sueños. Esa noche, por primera vez en casi un mes, Elena se quedó a dormir en su casa. No fue una decisión impulsiva, había sido parte de lo que habían discutido en terapia, dar pequeños pasos hacia la reconciliación cuando ambos se sintieran listos. Y después de presenciar la firmeza de Alejandro frente a su madre, Elena sentía que realmente había esperanza para ellos. Mientras se preparaban para dormir, siguiendo la rutina que habían establecido durante años pero que ahora parecía nueva y preciosa, Alejandro le entregó a Elena un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó ella, intrigada. Ábrelo. Dentro había una tarjeta de crédito a nombre de Elena, junto con una carta del banco confirmando que era la única autorizada para usar la cuenta. Es una nueva cuenta, solo a tu nombre, explicó Alejandro. Para que nunca más tengas que preocuparte por quien tiene acceso a tu dinero. Y hay algo más. Le mostró su propio teléfono, donde había una captura de pantalla de una transferencia bancaria a la cuenta de ahorros conjunta que tenían para su futura casa. Es el dinero que mi madre gastó con tu tarjeta, más intereses. He estado haciendo horas extra y vendí algunas cosas que no necesitaba. No es todo aún, pero es un comienzo. Te devolveré hasta el último peso, lo prometo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, pero esta vez eran de emoción y esperanza.
Este gesto, más que cualquier palabra o promesa, le mostraba que Alejandro realmente estaba comprometido con el cambio, con reconstruir su matrimonio sobre bases más sólidas y equitativas. Gracias, susurró ella, abrazándolo. No solo por el dinero, sino por todo lo que representa. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió él, acariciando su cabello. Y es solo el principio, Elena. Te prometo que cada día trabajaré para ser el esposo que mereces, para construir juntos el futuro que soñamos. Esa noche, mientras Alejandro dormía a su lado, Elena reflexionó sobre el camino recorrido en el último mes. Desde aquel ultimátum devastador, hoy mismo se la entregas o te juro que lo lamentarás, hasta este momento de reconciliación y esperanza. No había sido fácil, y sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Doña Guadalupe no se rendiría fácilmente, los patrones de toda una vida no se rompían de la noche a la mañana, y la confianza, una vez quebrada, requería tiempo y consistencia para reconstruirse. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena se sentía optimista. Habían enfrentado juntos una de las pruebas más difíciles que puede atravesar un matrimonio, y aunque habían tambaleado, no habían caído. Por el contrario, esta crisis les había obligado a comunicarse con mayor honestidad, a enfrentar verdades dolorosas, a establecer límites saludables. Paradójicamente, el intento de Doña Guadalupe de separarlos les había unido más que nunca. Mientras el sueño comenzaba a vencerla, Elena pensó en todas las mujeres como ella, atrapadas en dinámicas familiares tóxicas, luchando por su independencia financiera y emocional. Quizás algún día, cuando todo esto quedara atrás, podría compartir su historia, ayudar a otras a reconocer las señales de alarma que ella había ignorado durante tanto tiempo, mostrarles que era posible establecer límites, reclamar su poder, salvar sus relaciones o, si era necesario, tener el valor de alejarse. Con ese pensamiento reconfortante, se durmió, sintiendo por primera vez en semanas que realmente estaba en casa. Los primeros rayos del sol de mayo se filtraban por las cortinas cuando Elena abrió los ojos. Llevaba ya 2 semanas durmiendo nuevamente en su casa, aunque la transición no había sido tan sencilla como simplemente volver. Ella y Alejandro habían establecido un nuevo acuerdo, con reglas claras y expectativas definidas para ambos, siguiendo las recomendaciones de su terapeuta de pareja, la doctora Valenzuela. Al estirarse en la cama, notó que Alejandro ya se había levantado. El aroma a café recién hecho y pan tostado llegaba desde la cocina, junto con el sonido de música suave. Estas pequeñas rutinas matutinas, que antes daba por sentadas, ahora le parecían preciosas, señales de que estaban reconstruyendo su hogar sobre bases más sólidas. «Buenos días», dijo Alejandro al verla entrar en la cocina, vestida con su bata de seda azul. «Preparé desayuno». «Se ve delicioso», respondió Elena, sentándose en la barra de la cocina donde Alejandro había dispuesto tostadas francesas, fruta fresca y café. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió ella con una sonrisa genuina. Mientras desayunaban, repasaron sus planes para el día. Alejandro tenía una reunión importante en su trabajo como ingeniero de sistemas. Elena debía finalizar un informe trimestral para un cliente clave del despacho contable. Planes normales, cotidianos, que sin embargo ahora estaban teñidos con una nueva apreciación por lo ordinario. «Recibí un mensaje de Marcela anoche», comentó Alejandro, mientras servía más café. «Vendrá a la ciudad la próxima semana. Quiere vernos». «Me alegra. Tu hermana ha sido un gran apoyo». «Para mí también, aunque nunca pensé que diría eso», Alejandro sonrió con ironía. «Siempre creí que exageraba respecto a mamá, que era demasiado dura con ella. Ahora entiendo que solo intentaba protegerme, igual que a Carlos». La mención de Carlos, que antes era un tema tabú, ahora formaba parte de sus conversaciones habituales. Alejandro incluso había iniciado comunicación con su hermano mayor, intercambiando correos electrónicos cautelosos al principio, luego más extensos y personales, comenzando el largo proceso de reconexión. «¿Has sabido algo de tu madre?», preguntó Elena con cautela. Después de la confrontación de hacía 3 semanas, Doña Guadalupe había mantenido una distancia inusual. Alejandro asintió, su expresión se tornó más seria.
Me llamó ayer, mientras estabas en tu clase de yoga. Fue diferente. Más calmada. Creo que finalmente ha entendido que no voy a ceder, que las cosas realmente han cambiado. ¿Qué te dijo exactamente? Que ha estado pensando mucho, que tal vez se precipitó con sus juicios sobre ti, sobre nosotros. Dijo que quizás debería intentar conocerte mejor, entender por qué te elegí. Elena arqueó las cejas, genuinamente sorprendida. Eso es nuevo. ¿Le crees? Alejandro consideró la pregunta por un momento. No lo sé. Quiero creerle. Es mi madre, después de todo. Pero también sé que ha dicho cosas similares antes, solo para volver a sus viejas costumbres cuando baja la guardia. Le dije que apreciaba sus palabras, pero que necesitábamos tiempo, que cualquier reconciliación tendría que ser gradual y con límites claros. ¿Y cómo lo tomó? Sorprendentemente bien. No hubo drama, ni lágrimas, ni acusaciones. Solo dijo que entendía y que esperaría. Alejandro hizo una pausa. La doctora Valenzuela dice que es posible que esté atravesando su propio proceso, enfrentándose a la realidad de que podría perderme como perdió a Carlos si no cambia. Sería maravilloso si realmente estuviera dispuesta a cambiar, dijo Elena con sinceridad. No solo por nosotros, sino por ella misma. No debe ser fácil vivir con tanto miedo al abandono, tanta necesidad de control. El tiempo lo dirá, respondió Alejandro, tomando la mano de Elena sobre la mesa. Mientras tanto, nosotros seguimos construyendo nuestra vida, nuestro futuro. Juntos. Después del desayuno, cada uno se preparó para su jornada laboral. Cuando Elena estaba a punto de salir, Alejandro la detuvo en la puerta. Casi lo olvido. Recibí un correo del banco ayer. La solicitud para el crédito hipotecario fue aprobada. Los ojos de Elena se iluminaron. El sueño de comprar su propia casa, que había quedado en suspenso durante la crisis, ahora parecía nuevamente alcanzable. ¿En serio? Eso es maravilloso. Podemos comenzar a ver propiedades este fin de semana, si quieres. Me encantaría. Se besaron brevemente antes de separarse para enfrentar el día, cada uno llevando consigo la renovada esperanza de un futuro compartido. En el despacho contable, Elena fue recibida por Ricardo con una sonrisa cómplice. Te ves diferente, comentó su jefe. Más, en paz. Me siento diferente, admitió ella. Todo está, no diré perfecto, pero mejorando. Me alegra oír eso. Por cierto, tengo noticias que podrían interesarte. Ricardo le informó que la empresa estaba considerando abrir una nueva división especializada en consultoría financiera para pequeñas empresas, y querían que Elena la liderara. Era una oportunidad que combinaba su experiencia técnica con su recién descubierta fortaleza para establecer límites y navegar situaciones complejas. Lo pensaré, respondió Elena, genuinamente interesada pero cautelosa. Las últimas semanas le habían enseñado a no precipitarse en decisiones importantes. ¿Puedo darte mi respuesta la próxima semana? Por supuesto. Tómate tu tiempo. Durante su hora de almuerzo, Elena recibió un mensaje de Claudia, invitándola a tomar un café después del trabajo. Su amiga había sido un pilar fundamental durante la crisis, ofreciéndole no solo un lugar donde quedarse sino también apoyo emocional incondicional. Se encontraron en un pequeño café cerca del Parque Lincoln, un lugar tranquilo donde podían conversar sin interrupciones. «Te ves bien», comentó Claudia, estudiando el rostro de Elena. «Tienes ese brillo de nuevo en los ojos». «Me siento bien», confirmó Elena. «No te he agradecido lo suficiente por todo lo que hiciste por mí, Claudia. No sé qué habría hecho sin ti». «Para eso estamos las amigas», Claudia hizo un gesto desestimando el agradecimiento. «Además, me alegra verte tomar el control de tu vida. Eres otra, Elena. Más fuerte, más segura». Era cierto. A pesar del dolor y la incertidumbre de las últimas semanas, Elena había descubierto facetas de sí misma que no sabía que existían, una determinación inquebrantable. Una capacidad para establecer límites sin sentirse culpable, una claridad sobre lo que merecía en sus relaciones.
Recibí una propuesta interesante en el trabajo, le contó a Claudia. Para liderar una nueva división. Eso es fantástico. ¿La aceptarás? Creo que sí. Antes quizás habría dudado, pensando que no estaba lista, que no era lo suficientemente buena. Ahora sé que puedo hacerlo. Claudia sonrió, orgullosa de su amiga. ¿Y cómo van las cosas con el famoso Alejandro? ¿Sigue firme en sus límites con la suegra del infierno? Elena rió ante el apodo que Claudia había acuñado para Doña Guadalupe. Sorprendentemente, sí. Ha sido consistente. La terapia está ayudando mucho. Y hoy me contó que ella lo llamó, aparentemente con un tono más conciliador. Me reservo mi opinión sobre eso, dijo Claudia con escepticismo. Las personas como ella rara vez cambian de verdad. Lo sé. No estoy bajando la guardia. Pero quiero darle a Alejandro el espacio para reconstruir esa relación, si es posible. Es su madre, después de todo. Solo prométeme que no volverás a permitir que te pisotee. Ninguno de los dos. Te lo prometo. Esa Elena ya no existe. El viernes por la noche, Elena y Alejandro celebraron un pequeño ritual que habían establecido desde su reconciliación, la reunión semanal, sugerida por su terapeuta. Se sentaban con una copa de vino, revisaban la semana, celebraban sus logros, discutían cualquier preocupación y planificaban la semana siguiente. Era un espacio sagrado para la comunicación abierta y honesta. ¿Entonces, aceptarás el nuevo puesto?, preguntó Alejandro después de que Elena le contara sobre la oferta de Ricardo. Creo que sí. Me asusta un poco, es una gran responsabilidad, pero también me emociona. ¿Tú qué opinas? Creo que serías perfecta para eso, respondió él con genuino entusiasmo. Siempre has sido brillante con los números y ahora has demostrado que también puedes manejar situaciones complejas con personas difíciles. Hizo una pausa, sonriendo con ironía. Después de lidiar con mi madre, manejar clientes complicados será pan comido. Ambos rieron, un sonido que había estado ausente demasiado tiempo en su hogar. Hablando de planes, continuó Alejandro, el agente inmobiliario nos envió una lista de propiedades para ver mañana. Hay una en particular, en Coyoacán, que creo que te va a encantar. Elena revisó las fotografías en la tablet que Alejandro le pasó. Era una casa modesta pero encantadora, con un pequeño jardín y detalles arquitectónicos que revelaban su historia. Podía imaginarse perfectamente allí, construyendo una vida, quizás algún día una familia. Es preciosa, murmuró. ¿Está dentro de nuestro presupuesto? Apenas, pero sí. Y con tu posible ascenso y mi proyecto con el cliente nuevo, estaremos aún más cómodos. Entonces definitivamente quiero verla mañana. La casa en Coyoacán resultó ser aún más encantadora en persona. Con paredes de colores cálidos, pisos de terracota y un jacarandá florecido en el jardín central, capturó el corazón de Elena desde el primer momento. Mientras recorrían las habitaciones vacías, ya podía visualizar cómo las llenarían con su vida compartida. La recámara principal tiene la luz perfecta para tu escritorio, señaló Alejandro, conociendo la pasión de Elena por la lectura matutina. Y mira esta cocina, es exactamente lo que siempre quisiste. Me encanta, admitió Elena, sin poder contener su emoción. Es perfecta. Después de recorrer la propiedad 2 veces, hablaron con el agente inmobiliario sobre los siguientes pasos. La casa estaba ligeramente por encima de su presupuesto inicial, pero negociable. Decidieron hacer una oferta, sabiendo que era una inversión en su futuro conjunto. De regreso a su departamento, conversaron animadamente sobre planes de decoración, qué muebles conservarían, cuáles renovarían. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitían soñar juntos sin reservas. El domingo, Alejandro recibió una llamada inesperada que interrumpió su desayuno tardío. Su expresión cambió gradualmente mientras escuchaba, pasando de la sorpresa a la preocupación y finalmente a la resignación. Era mi tía Carmen, explicó después de colgar. Mamá está en el hospital. ¿Qué sucedió?, preguntó Elena, alarmada. Aparentemente tuvo un episodio de presión arterial muy alta.
Está estable, pero quieren hacerle pruebas. Mi tía dice que ha estado muy alterada últimamente. Elena vio la preocupación en los ojos de Alejandro y el conflicto interno que seguramente estaba experimentando. Deberías ir a verla, dijo con suavidad. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado, es tu madre, Alejandro. Está enferma y te necesita. Ve. Alejandro la miró con gratitud. ¿Vendrías conmigo? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Era lo último que esperaba, especialmente considerando la historia reciente. ¿Estás seguro de que es buena idea? Completamente. Somos un equipo ahora, ¿recuerdas? Enfrentamos las cosas juntos. Además, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Creo que sería un buen momento para comenzar a reconstruir esa relación, si ella está dispuesta. Verla vulnerable podría cambiar la dinámica. Después de considerarlo un momento, Elena asintió. Iré contigo. Pero, Alejandro, sin expectativas, ¿de acuerdo? Tu madre podría no estar en condiciones o no querer verme. Lo entiendo. Y gracias. El hospital público donde habían ingresado a Doña Guadalupe era un edificio imponente en la colonia Doctores. Después de registrarse en recepción, les indicaron la habitación en el tercer piso. Alejandro tomó la mano de Elena mientras subían en el ascensor, un pequeño gesto de solidaridad y apoyo mutuo. Al entrar en la habitación compartida, vieron a Doña Guadalupe recostada en la cama junto a la ventana. Se veía más pequeña y frágil de lo que Elena recordaba, con tubos conectados a su brazo y un monitor cardíaco emitiendo pitidos regulares. La tía Carmen, una mujer mayor con un aire de dignidad tranquila, estaba sentada junto a la cama. «Hijo», murmuró Doña Guadalupe al ver a Alejandro, extendiendo una mano débil hacia él. Luego, sus ojos se posaron en Elena, y por un momento, un destello del viejo resentimiento pareció cruzar su mirada. Pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por algo menos definible. ¿Resignación? ¿Cansancio? Mamá, Alejandro se acercó, tomando su mano. ¿Cómo te sientes? Vieja y cansada, respondió ella con una sonrisa frágil. Los médicos dicen que mi corazón no está tan fuerte como yo creía. ¿Qué han dicho exactamente?, preguntó Alejandro, dirigiendo la pregunta tanto a su madre como a su tía. Presión arterial extremadamente alta, posible principio de insuficiencia cardíaca, explicó la tía Carmen. Nada irreversible aún, pero necesita cambiar radicalmente su estilo de vida. Menos estrés, mejor alimentación, medicación regular. Elena se mantuvo discretamente en segundo plano mientras Alejandro y su tía discutían los detalles médicos. Notó que Doña Guadalupe la miraba ocasionalmente, con una expresión indescifrable. Finalmente, cuando la tía Carmen salió un momento para hablar con una enfermera, Doña Guadalupe habló directamente a Elena por primera vez. «No esperaba verte aquí», dijo, su voz más débil pero con un tono menos hostil del habitual. «Alejandro me pidió que viniera», respondió Elena con sencillez. «Espero que no le moleste mi presencia». «Ya no tengo energía para molestarme por nada», suspiró Doña Guadalupe. «Los médicos dicen que el estrés me está matando». «Qué ironía, ¿no? Toda una vida preocupándome por controlar todo, y al final, es ese mismo control el que me destruye». La franqueza inesperada dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Alejandro también parecía sorprendido por la súbita introspección de su madre. «Mamá, voy a ayudarte con todo esto», prometió Alejandro. «Te visitaré regularmente, me aseguraré de que tomes tus medicamentos, te acompañaré a las consultas». «Siempre tan buen hijo», sonrió Doña Guadalupe débilmente, acariciando la mejilla de Alejandro. «Demasiado bueno, quizás. Demasiado dispuesto a complacerme, incluso cuando no era lo mejor para ti». Elena y Alejandro intercambiaron miradas de asombro. Era como si la experiencia cercana a la mortalidad hubiera provocado una claridad repentina en Doña Guadalupe. «El doctor dijo que necesito reducir el estrés», continuó ella. «Y parte de ese estrés, soy yo misma. Mi necesidad de controlarlo todo, de que todo sea a mi manera.
Hizo una pausa, tomando aire con dificultad. He estado pensando mucho desde nuestra última conversación. Y luego esto, señaló vagamente hacia los monitores y tubos. Te hace pensar en lo que realmente importa. Mamá, no tienes que hablar de esto ahora, comenzó Alejandro, preocupado por su estado. No, déjame terminar. Necesito decir esto mientras tengo la claridad y el valor, insistió doña Guadalupe. Luego, mirando directamente a Elena, dijo, te debo una disculpa. Por la tarjeta, por las llamadas a tu trabajo, por todo. No fue correcto. Las palabras flotaron en el aire como algo tangible, inesperado y frágil. Elena no sabía si creerlas completamente, si confiar en este cambio repentino. Pero la vulnerabilidad en los ojos de doña Guadalupe parecía genuina. Lo aprecio, respondió finalmente Elena, optando por la sinceridad. Y espero que se recupere pronto. Les he hecho daño a ambos, continuó doña Guadalupe, ahora dirigiéndose a los dos. Igual que le hice daño a Carlos y Lucía. No lo vi entonces, o no quise verlo. Pero estar aquí, enfrentando mi propia mortalidad, te hace ver las cosas de otra manera. Alejandro, visiblemente emocionado, apretó la mano de su madre. Podemos empezar de nuevo, mamá. Todos. Pero con nuevas reglas, nuevos límites. Por el bien de todos. Eso me gustaría, asintió doña Guadalupe, el cansancio evidente en su voz. Si me dan esa oportunidad. La conversación fue interrumpida por el regreso del médico para realizar una revisión. Alejandro y Elena salieron al pasillo, procesando lo que acababa de ocurrir. ¿Crees que es sincera?, preguntó Elena en voz baja. Creo que en este momento lo es, respondió Alejandro pensativamente. El miedo puede ser un poderoso motivador para el cambio. Pero el verdadero desafío vendrá cuando se recupere, cuando vuelva a su normalidad. Ahí es donde veremos si esta claridad persiste o si vuelve a sus viejos patrones. Sea como sea, estamos mejor preparados ahora, señaló Elena. Tenemos límites claros, expectativas establecidas. Y lo más importante, estamos juntos en esto. Alejandro la abrazó en medio del ajetreado pasillo del hospital, un momento de conexión en medio del caos. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, murmuró contra su cabello. Que te hayas desafiado a volver a confiar en mí, a darnos otra oportunidad después de cómo te fallé. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Elena. Y tú demostraste con acciones, no solo con palabras, que estabas comprometido con el cambio. En las semanas siguientes, sus vidas encontraron un nuevo ritmo. Doña Guadalupe fue dada de alta del hospital con un régimen estricto de medicamentos y recomendaciones de estilo de vida. Alejandro y Elena la visitaban regularmente, pero siempre manteniendo los límites que habían establecido. Para sorpresa de Elena, doña Guadalupe parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por respetar esos límites, incluso cuando ocasionalmente se deslizaba hacia sus viejos hábitos. La oferta por la casa en Coyoacán fue aceptada, y comenzaron los preparativos para la mudanza. Elena aceptó el nuevo puesto en el trabajo, encontrando en él un desafío estimulante que le permitía crecer profesionalmente. Alejandro también prosperaba en su carrera, finalmente libre de la constante presión de complacer a su madre a costa de sus propias necesidades y deseos. La terapia de pareja continuaba, ahora menos como una intervención de crisis y más como un espacio para fortalecer su comunicación y nutrir su relación. La doctora Valenzuela los felicitó por su progreso, señalando que pocas parejas lograban transformar una crisis tan profunda en una oportunidad de crecimiento como ellos lo habían hecho. Una tarde de domingo, casi 2 meses después del ultimátum que había desencadenado todo, Elena y Alejandro visitaron su futura casa. La compraventa estaba casi finalizada, solo faltaban algunos trámites administrativos. Caminaron por las habitaciones vacías, ahora con planes concretos para cada espacio. Aquí podría ser un estudio para ambos, sugirió Alejandro en la habitación más pequeña con una hermosa vista al jardín. Un espacio donde puedas trabajar en tus proyectos y yo en los míos. Me encanta esa idea, sonrió Elena. Un lugar para crecer juntos, pero respetando nuestros espacios individuales.
Exactamente, asintió Alejandro. Creo que esa es la lección más valiosa de todo esto, que podemos ser unos otros fuertes sin dejar de ser un yo sólido cada uno. Mientras se sentaban en el escalón de la entrada trasera, observando el pequeño patio donde imaginaban futuras reuniones con amigos y familiares, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquel día en que se negó a seguir compartiendo su tarjeta con su suegra, desafiando años de pasividad y complacencia, hasta este momento de paz y anticipación por un futuro construido sobre bases sólidas. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su expresión contemplativa. En cómo a veces las peores crisis nos llevan a los mejores lugares, respondió ella. Nunca habría elegido pasar por todo ese dolor, pero no cambiaría donde nos ha traído. A una casa que pronto será nuestro hogar, sonrió él. No solo eso, Elena tomó su mano. A un matrimonio más fuerte, a una versión más auténtica de nosotros mismos, a un futuro que construimos juntos, conscientemente, no solo por inercia o complacencia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Pronto tendrían que irse, volver a su departamento rentado por unas semanas más antes de iniciar este nuevo capítulo. Pero por ahora, en este momento suspendido entre el pasado que habían sobrevivido y el futuro que estaban construyendo, simplemente disfrutaban de la paz duramente ganada. Te amo, Elena, dijo Alejandro, con una profundidad que solo viene después de haber enfrentado juntos una verdadera prueba. Gracias por no rendirte con nosotros, incluso cuando te di razones para hacerlo. También te amo, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. Y estoy orgullosa de ambos por el trabajo que hemos hecho, por los límites que hemos establecido, por el futuro que estamos creando. Mientras el crepúsculo daba paso a la noche, permanecieron sentados en silencio, contemplando su nueva casa y todo lo que representaba, un refugio construido no sobre arena de complacencia y dependencia, sino sobre la roca sólida del respeto mutuo, la comunicación honesta y el amor consciente. Un verdadero hogar, en todos los sentidos que importaban. En ese momento, Elena supo con certeza que aunque el camino no siempre sería fácil, habían encontrado algo invaluable en medio de la crisis, la fuerza para establecer límites saludables, la valentía para enfrentar verdades incómodas y la sabiduría para reconstruir desde los cimientos, creando algo más hermoso y resistente de lo que tenían antes. La historia que comenzó con un doloroso ultimátum, hoy mismo se la entrega So. Había evolucionado hacia una promesa mucho más hermosa y duradera, la de un amor maduro que respetaba la individualidad de cada uno mientras celebraba su unión. Un amor que no temía establecer límites ni enfrentar conflictos, porque sabía que del otro lado les esperaba un vínculo más fuerte y auténtico. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno sobre su futuro hogar, Elena y Alejandro sellaron esa promesa con un beso, el primer capítulo de una nueva historia que estaban escribiendo juntos. Página a página, día a día, con la tinta indeleble de la verdad, el respeto y el amor verdadero. Y así termina nuestra historia. ¿Qué les pareció este intenso drama familiar? ¿Han vivido situaciones similares o conocen a alguien que haya pasado por esto? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones en los comentarios. Si esta historia les tocó el corazón o les dejó alguna reflexión, no olviden darle un like al video y suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas historias. Además, activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver nuestros nuevos contenidos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando.